Cordial saludo, mi nombre es Esteban Rodríguez, pertenezco al grupo 2120-1920 del curso de Estática y Resistencia de Materiales. A continuación voy a realizar la sustentación del trabajo final. Diseño de la estructura. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 18 metros de frente por 36 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y tendrán una pendiente de 20 grados y se construirán con el perfil de acero estructural A36. Además se utilizará un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. La longitud de la cuerda inferior es el área que se va a cubrir de frente, 18 metros. El número de cerchas que se van a utilizar es lo largo del área, que es 36 metros, sobre la separación, que es 3 más 1. La longitud de la cuerda superior es la longitud de la cuerda inferior, que es 18 metros, sobre el coseno del ángulo de la cercha, en este caso 20 grados. Esto es igual a 19.15. Para calcular el área de la cercha se calcula el área de influencia, que es 19.15, por la separación de la cercha, que es 3 metros, dándonos como resultado 57.46 metros cuadrados. A continuación vamos a determinar las longitudes. Como sabemos que la longitud de la cuerda inferior es de 18 metros, lo dividimos entre 6 y definimos que los elementos AL, LK, KJ, JI y HG equivalen a 3 metros. Como sabemos que la longitud de la cuerda superior es de 19.15, lo dividimos entre 6 y definimos que los elementos AB, BC, CD, DE, EF, FG equivalen a 3.19 metros. Y por relación de triángulos vamos a solucionar el resto de las longitudes. En el caso de J equivale a 9 por tangente de 20. Esto nos da 3.27. En el caso de BL equivale a 3 por tangente de 20, igual a 1.09. En el caso de BK hacemos BL al cuadrado por LK al cuadrado, que sería 109 al cuadrado por 3 al cuadrado, nos da 3.19, y así con cada uno de los demás triángulos rectángulos. Y como son simétricas, las mismas operaciones aplicadas al lado izquierdo sirven en el lado derecho. En el caso de BL es equivalente a FH. En el caso de CK es equivalente a EI. Y así con las otras operaciones. Por último, sumamos todas las longitudes, dándonos como resultado final 60.78 metros. Ya que se construirán con perfil de acero estructural A36 y con ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8, se diseña con ángulos enfrentados de esta forma, y según las especificaciones del libro guía se extrae el peso y se multiplica por 2. Ya que son dos ángulos, esto sería igual a 46 kilogramos por metro por 2, dándonos 9.2 kilogramos por metro. Para la cubierta se divide la longitud de la cuerda superior sobre 2, esto es igual a 9.57. Y según la teja número 5 del catálogo de Ternit, se divide 9.57 en la longitud, que es 1.38, dándonos 6.94 metros. Es decir, que necesitaríamos 7 tejas. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha, se requieren 3 metros sobre 0.873 metros, que es el ancho útil de la teja. Esto sería igual a 3.43. Paso siguiente, multiplicamos los dos lados de la cercha por la longitud por el ancho y nos da la cantidad de tejas, que es 48.02, con un peso cada una de 14.75 kilogramos. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas por cada pendiente será de 8, ya que son la cantidad de tejas más 1 para un total de 16 correas para las dos pendientes, lo que nos da una longitud total de 16 por 3 metros de ancho por el área de influencia, que es igual a 48 metros de correa. Cordial saludo, mi nombre es Javier Loaiza, perteneciente al grupo 2120-19-20. Entonces, las cargas vivas que tenemos serían 70 metros cuadrados por 57,46 metros cuadrados por
9,81, que es nuestra gravedad, y teníamos un total de 39.461,62 newtons. Y las cargas muertas sería el peso de la cercha sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad, entonces serían 60,78 metros por 9,2 kilogramos por 9,81 de nuestra gravedad, para un total de 5.486,06 newtons. Tenemos nuestras cargas vivas, nuestras cargas muertas, el peso de la teja, entonces es el número de tejas en el área de influencia por el peso de cada teja por nuestra gravedad. Entonces tenemos 48,02 por 14,75 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, para un total de 6.948,37 newton. El peso de la correa sería la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por gravedad. Entonces esto nos corresponde a 48 metros por 5 kilogramos sobre metro por nuestra gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, para un total de 2.354,4 newton. Más la carga del viento, es un medio por 1,1 kilogramo metro cúbico por 10 metros sobre segundo cuadrado por 57,46 metros cuadrados, para un total de 3.447,93 newton. Entonces se concluye que la carga muerta, haciendo esa sumatoria, nos da 18.236 newton, y la carga viva nos da un total de 39.461,62 newton. La carga total nos corresponde a 57.698,39 newton. Para distribuir las cargas en los nodos de la estructura, entonces en nuestro trabajo tomamos la carga total, la dividimos sobre 7 menos 1 para un total en cada nodo B, C, D, E, F de 9,61 kN, y los nodos A y G los dividimos por 2 para un total de 4,808 kN. Buenas noches, mi nombre es Luis Felipe Velosa Joya, soy estudiante de Ingeniería Industrial del CEA José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. A continuación haré una explicación sobre la cercha en la fase 3 del ejercicio realizado de acuerdo a la solicitud de la guía y a las indicaciones del tutor. En este ejercicio haremos el cálculo de las reacciones o fuerzas internas. De acuerdo al método de equilibrio de cuerpos rígidos, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X son igual a 0, ya que no hay ninguna carga, ¿sí? Y la sumatoria también de las fuerzas en Y también es igual a 0. Sumando a G más GY, obtenemos un valor de 57,6 kilonewtons. Pasando lógicamente al otro lado de la ecuación, aplicando el momento y siguiendo el respectivo orden, ¿sí? De acuerdo a la función de las manecillas del reloj, tenemos resultados positivos. Sacando un factor común de todas las fuerzas, obtendríamos que 99,616 por
3 más 6 más 9 más 12 más 15, que son los números indicados en la cercha, más 4,808 por 18 menos GY por 18 igual a 0 kilonewtons por metro cuadrado, donde GY es igual a 28,848 kilonewtons. Aplicando la ley de equilibrio de las partículas, donde cada uno de los nodos A, L, B, K, C, revisamos la estructura que es simétrica de los demás nodos. De la parte derecha lo podemos hallar automáticamente, como los valores que están al lado izquierdo de la cercha nos van a dar igual que al lado derecho, ¿no? Entonces empezaríamos a explicar los nodos. Tenemos el nodo A, el resultado de la sumatoria de las fuerzas de X es igual a 0, donde utilizaríamos la ecuación de AL más AB por coseno de X por coseno de 20 grados, igual a 0, donde el resultado sería de AB igual a menos 70,288 kilonewton. Como es un resultado negativo, nos da en compresión. Tendríamos la sumatoria de fuerzas en Y, que tendríamos 28,848 menos 4,808 más AB por el seno de 20 grados, que nos daría igual a 0. Como resultado tendríamos entonces que AB es igual a menos 70,288 kilonewtons en compresión, porque es un resultado negativo. Continuando el siguiente nodo, tendríamos el nodo L. El nodo L, donde el cálculo de la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, donde tendríamos que LK menos AL es igual a 0. Despejando tendríamos que LK es igual a menos 66,05 igual a 0. Y en Y, como no existe ninguna fuerza, tendríamos que LB sería igual a 0. El resultado tendríamos que LK sería igual a 66,05 kilonewtons en tensión, porque el resultado es positivo. Y tendríamos que LB es igual a 0. Para el nodo B tendríamos la sumatoria de las fuerzas en X, que sería igual a 0, con la siguiente fórmula, que sería BC por coseno de 20 grados más BK por coseno de 20 grados menos AB por coseno de 20 grados igual a 0. Despejando, la ecuación quedaría que BC más BK igual a menos 70, 2.8, donde el resultado sería que BK es igual, aplicando la ecuación o el método de 2×2, se obtendrían que BC es igual a menos 56,23 kilonewtons. El resultado, como es negativo, entonces nos daría en compresión, y tendríamos
el resultado de la sumatoria de las fuerzas en Y, que tendríamos en la siguiente ecuación, donde BC por el seno de 20 grados menos BK por el seno de 20 grados menos 9,16 kilonewtons menos AB por el seno de 20 grados igual a 0. Despejaríamos, donde quedaría BC menos BK igual a menos 42,172. Aplicando el método de 2 por 2 nos daría el resultado de que BC sería igual a menos 56,23 kilonewtons en compresión, porque es un resultado negativo. Continuamos con el nodo K. El nodo K tendríamos que la sumatoria de las fuerzas en X sería igual a 0, con la siguiente ecuación, donde KJ menos LK menos BK por coseno de 20 grados es igual a 0. Despejaríamos la fórmula, donde quedaría KJ, que es igual a LK más BK por coseno de 20 grados, donde nos daría el resultado de KJ, que es igual a 52,84 kilonewtons. Como es un resultado positivo, queda en modo de tensión. Y la sumatoria de las fuerzas en Y, entonces quedaría la siguiente ecuación, donde KC más BK por seno de 20 grados igual a 0. Despejando la fórmula, quedaría que KC es igual a menos BK por el seno de 20 grados. Y aplicando el método de 2 por 2 nos quedaría que KC es igual a 4,81 kilonewtons. Y el resultado, como es positivo, quedaría en tensión. Seguiríamos con el nodo C. El nodo C, aplicando la sumatoria de las fuerzas en X, nos daría 0, donde CD por el coseno de 20 grados más CJ por el coseno de 36,05 grados menos BC por coseno de 20 grados es igual a 0. Despejando la ecuación, tendríamos que CD por el coseno de 20 grados más CJ por el coseno de 36,05 grados nos da como resultado menos 52,84. El resultado de la sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que CD por el coseno de 20 grados menos CJ por el seno de 36,05 grados menos 9,16 kilonewtons menos KC menos BC por el seno de 20 grados nos daría 0. Despejando la ecuación, quedaría que es CD por el seno de 20 grados menos CJ por el seno de 36,05 grados nos daría un resultado de menos 4,81. Aplicando el método 2 por 2 quedaría entonces que CD es igual a menos 42,1744 kilonewtons. Como es un valor negativo, queda en compresión. Y el resultado de CJ nos daría menos 16,3376 kilonewtons. Como es negativo, también nos da un resultado de compresión. Pasaríamos al nodo D. El nodo D nos quedaría la sumatoria de fuerzas en X, nos quedaría que DE por el coseno de 20 grados menos CD
por el coseno de 20 grados nos daría 0. Despejando quedaría que DE es igual a CD. Y la sumatoria de fuerzas en Y nos quedaría que menos CD por seno de 20 grados menos DE por seno de 20 grados menos 9,616 kilonewtons menos DJ igual a 0. Donde despejando la fórmula quedaría menos CD por seno de 20 grados menos DE por seno de 20 grados nos daría un valor de menos 9,616 igual a DJ. Aplicando la fórmula o la de 2 por 2 nos daría el resultado de que DE es igual a menos 42,1744 kilonewtons y como es compresión entonces es negativo y nos quedaría DJ el resultado donde sería 19,233 kilonewton en tensión. Ya este es el cuadro de los resultados de cada una de las fuerzas internas, donde aparecen cada uno de los valores negativos aplicado, que es comprensión, positivo, que es tensión. Y ya nos quedaría como última el tema, el método de las secciones, que para una estructura y sacar el valor se busca una sección, se selecciona y se le aplica la sumatoria de las fuerzas teniendo en cuenta como resultado que el valor es igual a 0. Entonces tendríamos que 3 metros por 4,808 kilonewtons más 1,092 metros por LK menos 3 metros por 28,848 kilonewtons es igual a 0, donde LK es igual a 3 por 28,848 menos 4,808, todo esto dividido en 1092 o 1,092, teniendo como resultado final que el valor de LK es igual a 66,044 kilonewtons en tensión y es un resultado positivo. Me presento, mi nombre es Carol Andrea Herrera Lozano, pertenezco al grupo 21-20-19-20 de la materia estática y resistencia de materiales. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del CEA José Acevedo y Gómez. En esta oportunidad vamos a trabajar cálculos de esfuerzos normales para cada una de las barras. Recordamos que estamos trabajando bajo la CERCHA Home, que en fases anteriores hemos obtenido este tipo de cálculos, como lo son las fuerzas, como son las longitudes de los elementos entre cada nodo. Para estos datos los vamos a tener muy en cuenta en esta oportunidad, ya que dependemos de ellos para calcular los esfuerzos. Entonces, teniendo en cuenta la tabla que obtuvimos en la fase 3, donde calculamos los nodos gemelos, las fuerzas de cada nodo, y si eran de tensión o comprensión, vamos a hallar la siguiente tabla. Entonces, para poder hallar la tabla que les indico, tenemos que tener en cuenta el apéndice C del libro guía del libro guía que hemos estado utilizando, en donde hablamos sobre la 0A36, recordando que nosotros hemos trabajado bajo el 4.8. Entonces, también hay que tener en cuenta que hemos utilizado dos perfiles. Entonces, el área la vamos a multiplicar por 2. ¿De qué estoy hablando? Entonces, ya con el área procedemos a obtener el esfuerzo normal bajo la siguiente fórmula. Entonces, estamos hablando del esfuerzo admisible que lo obtenemos bajo la fuerza dividida en el área. Entonces, este es el esfuerzo admisible. Tenemos el área del perfil, como lo indiqué anteriormente. El área es 581 por 2 y lo pasamos a metros cuadrados. Entonces, la obtenemos acá, que es 0,01162. Esta longitud del elemento la obtuvimos anteriormente
y es esta. Estas son las longitudes. Entonces, por ejemplo, entre A y B hay 3,192, entre A y L hay 3, entre BL 1,92. Y así con todos los datos que habíamos obtenido anteriormente. Aquí la tenemos la longitud del elemento. Entonces, les recuerdo, el esfuerzo admisible es dividir la fuerza entre el área y así pues por cada una y nos da el esfuerzo admisible. Ahora, luego se separan los elementos de tensión y los de comprensión para hallar los factores de seguridad. Entonces, el factor de seguridad se obtiene teniendo en cuenta esta tabla, la vamos a utilizar, en donde dice que el esfuerzo admisible en Y es este, que perdón, es el esfuerzo, es la resistencia a la cedencia, que son 250. Y en disculpen, acá. El, el, el esfuerzo admisible fue el que obtuvimos anteriormente. Entonces, en los de tensión es solamente aplicar esta fórmula que es el, el factor de resistencia a la cedencia sobre el esfuerzo admisible y obtenemos el factor de seguridad. Entonces, el esfuerzo a la cedencia sobre el esfuerzo que obtuvimos anteriormente, eso nos va a dar el factor de seguridad. Para los factores de seguridad en barras de comprensión, en esta parte vamos a utilizar el teorema de Steiner de ejes paralelos. Este teorema habla hace énfasis en los ejes centroides y pues tenemos datos de X y Y. Estos X y Y vienen de esta tabla para poderlos calcular, en donde hacemos referencia a Y, a X, al área. Entonces, con estos datos obtenemos el menor momento para los ejes centroides. Entonces, dícese que acá están, por ejemplo, 0,23, 10 a la 6, 581 que es el área, por el momento en X por X que sería 0, y de igual más, nuevamente el de arriba, X, y obtenemos el I en X. Y este lo pasamos a metros cuadrados, ahora el I en Y, y realizamos los cálculos basándonos en el apéndice del libro. Continuamos. Con los datos de menor momento procedemos a obtener la tabla de comprensión. Entonces, para la tabla de comprensión, el factor de seguridad se obtiene diferente. Lo obtenemos bajo esta fórmula, que el PCR se obtiene por I al cuadrado más el Euler por I y por el longitud al cuadrado. Entonces, ese PCR se los voy a mostrar del cálculo que se generó en Excel. Entonces, el cálculo de Excel. Aquí está. Entonces, nuestra fórmula dice que PCR es igual a pi al cuadrado por el Euler por I y por L al cuadrado. Entonces, aquí está. De esta forma, pi elevado al cuadrado por F48, que nuestro F48 viene a ser el módulo de elasticidad, por el Euler, por H48, que nuestro H48 viene a ser el momento de inercia de la selección, el momento de inercia. Y dice que em, dividido en el área al cuadrado, en la longitud al cuadrado, perdón. Entonces, por ese motivo nos da G48 por G48. Todo esto lo dividimos en 1000. Es para que nos dé la fórmula.
Entonces, esta es la fórmula. Tenemos nuestros datos, nuestro carga del PCR y ahora sí, nuestro factor de seguridad la obtenemos de dividir el PCR en el P admisible, que este P admisible es igual a la fuerza. Entonces dividimos la carga crítica, que es el PCR, sobre la fuerza y nos da el factor de seguridad. Entonces, teniendo en cuenta esto, así se hallan los de comprensión. También recordando que decía que debían ser mayores a 3, entonces unos, tenemos 3 factores que son menores que 3, entonces que serían los perfiles AB, AB, FG, BC, FE, CD y DE. Para eso, como son menores de 3, se planea cambiarlos y para subirlos a más de 3.